Bienvenidos, vamos a realizar un resumen de nuestro encuentro sincrónico de esta semana, de tal forma de que nos permita reforzar lo trabajado durante el encuentro, pero también permita la posibilidad de que los que no se pudieron conectar lo puedan revisar y ver lo que trabajamos. Estamos trabajando una guía de aplicación de potencia. En esta guía lo que pretendemos es, primero, aplicar y comprender la notación científica, entendiendo que la notación científica nos va a permitir expresar magnitudes muy grandes, como la distancia entre los planetas, o magnitudes muy pequeñas, como por ejemplo la medida de una molécula. También vamos a trabajar durante nuestra guía aplicar raíces cuadradas en contextos de resolución de problemas, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, Euclides, o en ecuaciones donde me queda la incógnita elevada a 2. Pero en este encuentro solo nos vamos a dedicar a explicar el cálculo de la raíz cuadrada a través de unos ejemplos. Y en el siguiente material subiremos los problemas para que vamos reforzando. También vamos a ver el cálculo de raíces de cualquier índice, y esto lo vamos a hacer a través de la descomposición prima. Para poder trabajar hay ciertos conocimientos previos que necesito para poder entender lo que estamos haciendo, y para ello necesitamos recordar los números primos, la multiplicación de números naturales, tenemos que saber unas tablas si no nos vamos a complicar, conceptos de potencia y sus propiedades, los cuales son muy importantes para poder lograr comprender de mejor forma tanto los ejercicios de potencia como para poder comprender estas aplicaciones. La descomposición prima de un número, puesto que esto es lo que nos va a ayudar a resolver más de un ejercicio. Antes de comenzar con lo que tiene que ver con las aplicaciones de las potencias, que era lo que estábamos trabajando en nuestra guía, vamos a resolver un ejercicio que quedó propuesto en el encuentro anterior. Este ejercicio consistía en que debíamos expresar como una única potencia esa fracción que estaba ahí. Pero para poder expresar como una única potencia, lo primero es reescribir cada número como una potencia. Es decir, el 128, el 32, el 512, el 1,16 y el 1,64 hago como una potencia. ¿En qué base? La base más pequeña posible. ¿Cómo lo realizamos? Tratamos de hacer una descomposición prima de los números. Una vez que encontremos cuál es la base que nos rige, lo más probable es que los siguientes van a ser igual. Si observamos, vamos a darnos cuenta que la base que vamos a usar, la base más pequeña es 2, porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 nos da 128, que es 2 elevado a 7. El 32 es 2 elevado a 5 y el 512 es 2 elevado a 9. Una vez que tengo listo eso, voy a analizar los que están en el denominador, que son fracciones. Pero en este caso observamos que el 16 se puede escribir como 2 elevado a 4. Y gracias a las propiedades de las potencias, donde tengo potencia de exponente negativo, que puede ser un número entero o puede ser una fracción, la propiedad de las potencias de exponente negativo me dice que cuando el exponente es negativo se invierte la base. Ahora, si nosotros la analizamos en sentido contrario, es decir, desde el final, desde el 1 partido en a elevado a m, y volvemos al original, nos damos cuenta que este 1,16 se puede escribir de la misma forma que se escribe el 16, pero poniendo el exponente negativo. Y por eso llegamos al 2 elevado a menos 4. De la misma forma lo hacemos con el 64. El 64 es 2 elevado a 6. Pero como es una fracción 1 partido en 64, gracias a la propiedad de las potencias de exponente negativo, la puedo anotar como 2 elevado a menos 6. Una vez que tenemos listo esto, lo que vamos a hacer es reescribir cada número que encontramos como una potencia, y en esta potencia vamos a intentar utilizar propiedades. Entonces los valores que encontramos, en vez de anotar 128, voy a anotar 2 elevado a 7 y así sucesivamente. Las propiedades de las potencias son para multiplicaciones y divisiones. Para multiplicación tenemos dos propiedades, igual base e igual exponente. En este caso tenemos igual base. Cuando tengo multiplicación de potencias de igual base, lo que debo hacer es mantener la base y sumar los exponentes, teniendo en cuenta de que esta suma estamos hablando de una suma de enteros, por lo tanto si los signos son iguales voy a sumar y si los signos son distintos voy a restar, pero tengo que tener ese tipo de cuidado.
En el numerador entonces nos va a quedar 2 elevado a 7 más 5 más 9, y en el denominador nos va a quedar 2 elevado a menos 4 menos 6. No es necesario anotar el más menos 6 porque, como hemos visto, se puede expresar de esta forma. Llegando al resultado de 2 elevado a 21 y en el denominador 2 elevado a menos 10. Ahora tengo una división de potencias de igual base. Cuando tengo una división de potencias de igual base que se puede expresar como nuestro ejercicio como una fracción o anotada como división, se conserva la base y se restan los exponentes. Pero cuidado con esa resta, porque como observamos en nuestro ejercicio, nos va a quedar 2 elevado a 21 menos menos 10. En ese caso, el menos menos, por regla de signos de la multiplicación, se va a transformar en un más. Por lo tanto, me va a quedar 2 elevado a 21 más 10. 2 elevado a 31. Y con eso terminamos nuestro ejercicio. Espero que nos haya quedado claro y frente a cualquier duda saben que pueden preguntar a través del tablón. Veamos lo que es la notación científica. Lo primero que tenemos que entender es que la notación científica nos va a permitir expresar magnitudes muy grandes, como por ejemplo la distancia entre la Tierra y la Luna, que en metros equivale a 384.400.000 metros, lo cual es un número bastante grande. Ahora, ¿para qué existe la notación científica? La notación científica es algo que se ponen de acuerdo todos los científicos del mundo, también los matemáticos, para poder expresar de una forma más simple, más fácil y sobre todo en los documentos oficiales, en los papers y publicaciones, poder escribir estas magnitudes de una forma que ocupen menos espacio, que sea comprensible, de tal forma de favorecer lo que el científico quiere explicar. Se puede utilizar para expresar magnitudes muy grandes, como la que estamos viendo de la distancia de la Tierra a la Luna, pero también se puede utilizar para expresar magnitudes muy pequeñas, como cuánto pesa un átomo. Ahora, si bien la medida y el peso de un átomo puede variar de uno a otro, las variaciones son muy pequeñas. Por ejemplo, ¿cuánto mide un átomo? Aunque el tamaño varía ligeramente de unos a otros, el tamaño aproximado es de un ángstrom, que equivale a una 10 millonésima de metro, es decir, 10 elevado a menos 10. Y su diámetro, por ejemplo, si uno lo piensa en un cabello, se saca un pelito, y mira el diámetro, que es cuando uno pasa por el centro de un círculo y une dos extremos. Si uno tuviera que unir estos átomos en una línea recta en ese diámetro, se utilizarían 800.000 átomos, como para que dimensionemos qué tan pequeños son. Y por eso utilizamos microscopio para poder trabajar con este tipo de elementos. Ahora su masa, es decir, cuánto analizamos el peso o correctamente la masa, porque el peso se mide en Newton, de un átomo de hidrógeno, por ejemplo, que es el más fácil de acuerdo a lo que podemos observar en nuestra tabla periódica, hacen falta 0,6 cuatrillones de átomos, que es lo mismo que decir 6 por 10 elevado a menos 23. Ahora, su medida se puede expresar, por ejemplo, en metros, lo que estábamos hablando antes, un Armstrong, como este número que acabamos de anotar acá. Si se fijan, ocupa mucho más espacio que anotarlo en su notación científica. Y la cantidad de átomos que se necesitan para un gramo, en este caso de hidrógeno, equivalen a este número que tenemos anotado acá, que es el 6 por 10 elevado a 23. Si se observa, ocupa mucho espacio. Eso dificulta su comprensión o su registro cuando lo tenemos que dar a conocer a otras personas. Por eso creamos la notación científica, la cual es el producto entre dos números. ¿Qué factores son los que voy a utilizar? Voy a utilizar un factor que cumple la condición de ser mayor o igual que 1 y menor que 10, por una potencia de 10 como segundo factor. Y el exponente va a ser de esa potencia un número entero, es decir, puede ser positivo o puede ser negativo. Como en este caso, vamos a observar que puedo expresar, veo dónde está la coma, que está acá al final, dónde la tengo que ubicar para que sea mayor o igual que 1 y menor que 10, la tengo que anotar entre el 1 y el 0, me queda 1. 1 por 10 elevado a 6, ¿cuánto lo espacio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se anotó el 1 en la respuesta final solo porque el 1 es una forma de expresar, pero equivale a lo mismo.
Acá lo mismo. ¿Dónde debo anotar la coma para que sea mayor o igual que 1 y menor que 10? En este caso entre el 5 y el 3. Y cuento cuántos espacios. Cuando la magnitud es grande, como en este caso, es decir, que la coma se desplaza de derecha a izquierda, el exponente es positivo. Cuando la magnitud es pequeña, es decir, que la coma se desplaza de izquierda a derecha, el exponente es negativo. Veámoslo con unos ejemplos. Por ejemplo, tengo esta magnitud que es grande, por lo tanto su exponente va a ser positivo y me voy a desplazar de derecha a izquierda. Lo primero que debo hacer es ubicar dónde está la coma. En este caso la coma está ubicada al final. Cuando está una magnitud grande, la coma está ubicada al final, no es necesario anotarla. Me desplazo y veo dónde debo anotar la coma para que cumpla con la condición de ser mayor o igual que 1 y menor que 10. En este caso me voy a desplazar y voy a dejar la coma ubicada entre el 4 y el 5, porque ahí va a cumplir la condición de ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Después tengo que contar cuántos espacios me desplacé. En este caso 21. Y anoto el producto de estos dos factores, 4,5 por 10 elevado a 21. Y eso es todo para transformar en notación científica. Veamos otro caso. Ahora la magnitud es pequeña. De nuevo, analizamos dónde está la coma, que aquí sí es visible porque cuando son magnitudes pequeñas, 0, algo, tiene que estar anotada la coma. Nos desplazamos y vemos dónde tiene que quedar. Tiene que quedar entre el 1 y el 7 para que sea mayor o igual que 1 y menor que 10. Contamos los espacios, en este caso 19. Pero como ahora me desplacé de izquierda a derecha, mis factores van a ser 1,73 por 10 elevado a menos 19. El exponente pasa a ser negativo. Estos ejemplos los realizaron ustedes en clase, los vamos a expresar un poco más rápido en la presentación. Lo primero que hacíamos entonces era ver dónde estaba la coma cuando no aparece hasta el final y nos desplazábamos. ¿Cuánto nos desplazábamos? Hasta llegar a un número que fuera mayor que 1 y menor que 10, es decir, entre el 1 y el 2. Y nos quedaría 1,2 por algo. Ese algo es una potencia de 10. Contamos los espacios que nos desplazamos, en este caso 10. Entonces nos queda 1,2 por 10 elevado a 10. En el segundo ejemplo, la coma ya está visible, no es necesario volver a anotarla. Nos desplazamos y vemos dónde debe quedar esa coma, y en este caso tiene que quedar entre el 7 y el 2. Por lo tanto, contamos los espacios y nos da 14. Como nos desplazamos de izquierda a derecha, el exponente va a ser negativo. Entonces va a ser 7,2 por 10 elevado a menos 14. La transformación contraria, es decir, de notación científica a notación normal o decimal, para hacerlo lo que vamos a hacer es el proceso inverso al que realizamos recién, que implica que si el exponente es positivo nos vamos a desplazar ahora de izquierda a derecha y que si el exponente es negativo nos vamos a desplazar de derecha a izquierda. De nuevo son los ejercicios que ustedes realizaron, los vamos a avanzar un poco más rápido para poder favorecer la explicación. Y como lo dijimos durante el encuentro, cuando sea el exponente negativo vamos a anotar el número un poco más a la derecha porque vamos a tener que completar valores hacia la izquierda. Y no anotamos la coma porque ya no debe estar y empezamos a contar espacios. El 2 cuenta como nuestro primer desplazamiento puesto que movemos la coma a un lugar. Tenemos que mover la coma 5 lugares, entonces el 2 es 1, 2, 3, 4, 5. Y anotamos la coma, pero como es una magnitud con coma, es decir, que es pequeña, tengo que anotar un número antes, y ese número es un 0. Y con eso termino mi ejercicio. Ahora si compruebo la notación científica, veo que me desplazo, cuántos lugares me desplazo si la dejo entre el 2 y el 3, y exactamente me desplazo 5 lugares. Ahora, cuando es positiva el exponente, no es necesario anotarlo más a la derecha, puesto que ahora me voy a desplazar de izquierda a derecha. Y según lo que indica mi exponente, tengo que desplazarme 8 lugares. Por lo tanto, lo que voy a hacer es desplazarme a 8 lugares y cuando me falta un número, completo por 0. Como el 5 es el primer desplazamiento, cuenta como 1. 5 sería 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y con eso tengo mi número ya expresado en notación normal. Si observan, yo no anoto los puntos para separar las unidades de 1000 por un tema de no confundirlo el punto y la coma, pero si alguien lo hace, está correcto. Veamos un poco de raíz cuadrada entonces. La raíz cuadrada es la operación inversa a la potencia elevada a 2. ¿Cómo calculo una raíz? Tengo que encontrar qué número multiplicado por sí mismo, es decir, elevado a 2, me da lo que está dentro de la raíz. Las raíces cuadradas se pueden calcular de cualquier número que sea positivo, ya sea un número entero, una fracción. Lo importante es que sea positiva por el tema de que si es multiplicado por sí mismo, nosotros sabemos que por regla, menos por menos siempre me da más, entonces lo que tiene que estar dentro tiene que ser positivo. ¿Existen casos donde dentro de la raíz haya un número negativo? Sí. Y esos son los números imaginarios que se estudian a partir de finales de segundo medio y en tercero medio. Nosotros nos vamos a dedicar no al cálculo de cualquier raíz, porque no tiene sentido hacer el cálculo de raíces que van a ser con decimales y además, como dijimos al principio, nosotros nos vamos a dedicar a la resolución de problemas. Frente a esa situación, nosotros vamos a calcular solo raíces cuadradas perfectas. Y para ello necesitamos recordar algunos antecedentes que nos van a servir. La multiplicación de los números naturales, es decir, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. ¿Por qué? Porque tengo que analizar en qué cifra termino. Y nos damos cuenta que siempre terminan en 1, 4, 9, 6, 5, 0. Como en las multiplicaciones, no importa de cuántas cifras, siempre el producto de las unidades va a ser igual a la unidad del producto. Eso se debe a que nos vamos corriendo un espacio, por lo tanto, siempre va a pasar. Todo cuadrado perfecto debería terminar en estos números. Si no termina en estos números, no tiene raíz cuadrada perfecta. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de la raíz cuadrada perfecta? Vamos a hacer estos dos ejercicios. Primero me voy a concentrar en la explicación de la raíz cuadrada de 256 y después en otra presentación, otra diapositiva, vamos a mostrar la raíz cuadrada de 961. Lo primero que hacemos es tomar nuestra raíz cuadrada de 256 y encajonarla entre dos raíces de decenas que yo conozca. En este caso, cuando me refiero a decenas, me refiero a 10 por 10, 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40, como hemos mostrado en otros videos. Una vez que lo tengo listo, voy a analizar, por ejemplo, acá el 256 es más grande que 100 y menor que 400. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 256 está entre la raíz de 100 y la raíz de 400. Pero la raíz de 100 es 10 y la raíz de 400 es 20. Por lo tanto, el número que yo estoy buscando está entre el 10 y el 20. Pero no tengo que probar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Porque, gracias a lo que estábamos viendo anteriormente, puedo analizar en qué cifra termina. Y termina en 6. ¿Qué números elevados a 2, es decir, multiplicados por sí mismos, terminaban en 6? El 4, porque 4 por 4 era 16. Y el 6, porque 6 por 6 era 36. Por lo tanto, no voy a tener que probar tantos números, solo tengo que probar qué números entre el 10 y el 20 terminan en 4, 14, y qué números entre el 10 y el 20 terminan en 6, 16. Por lo tanto, solo voy a probar 14 por 14 y 16 por 16, y ya no tengo que probar todos los números que estaban en el centro. 14 por 14 es 196 y 16 por 16 es 256. Por lo tanto, mi respuesta, o por consiguiente, si lo analizamos así, mi respuesta tiene que ser donde me dio los 256. Es decir, que la raíz cuadrada de 256 es 16. Como lo mencionamos en videos anteriores, también el menos 16 cumple la condición, pero nosotros vamos a trabajar solo con la positiva porque la vamos a usar en el contexto de resolución de problemas, en los cuales vamos a trabajar con distancia y las distancias son siempre positivas. En el caso de la raíz cuadrada de 961, hacemos lo mismo. Primero la encajonamos. Está entre 900 y 1600. Entre la raíz de 900 y entre la raíz de 1600. La raíz de 900 es 30 y la raíz de 1600 es 40. Por lo tanto, el número que estoy buscando está entre el 30 y el 40. Como termina en 1, analizo qué números terminan en 1. El 1, porque 1 por 1 me da 1, y el 9, porque 9 por 9 me da 81, termina en 1.
Entonces, ¿qué números entre el 30 y el 40 terminan en 1 o en 9? ¿El 31 o el 39? Para poder saber cuál de los dos es, en este caso es mucho más visible que en el caso anterior, yo también puedo analizar frente a qué raíz está más cerca, si está más cerca de la raíz de 900 o está más cerca de la raíz de 1600. Como nos damos cuenta que está cerca de la raíz de 900, lo más probable es que mi respuesta esté más cerca del 30. Pero de todas formas vamos a probar los dos para poder explicar. 31 por 31 y 39 por 39. Analizamos y llegamos a que por consiguiente nuestra respuesta es 31. Y eso es todo lo que hay que hacer. Espero que les sirva, que lo hayan comprendido bien, que comprendan cómo calcular estas raíces cuadradas. No es tan difícil, pero lo que tengo que tener en conciencia son estos pasos que estamos realizando aquí. Ahora, ¿hay otros métodos para calcular raíz cuadrada? Sí, hay varios, pero la idea es tratar de hacerlo más rápido y el cálculo mental, y no tentarnos a usar la calculadora. Por último, explicaremos lo que son las raíces enésimas. En este caso, estamos hablando de una propiedad de las potencias que habla que toda raíz se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario, donde el índice es el numerito que va anotado aquí en la raíz, pasa a ser mi denominador del exponente y este exponente que está dentro pasa a ser mi numerador. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a partir desde la raíz y lo vamos a escribir como una potencia con exponente fraccionario. Para ello vamos a hacer primero una descomposición prima. ¿Cómo se hace una descomposición prima? Se divide por números primos. Siempre empiezo por los números primos que conozco. Esta no es divisible por 2, por lo tanto sigo con el siguiente primo que es 3. ¿3 por cuánto me da 729? 3 por 243. Voy haciendo la división sucesiva. También se puede por 3 nuevamente. 3 por cuánto me da 243, 3 por 81. Por consiguiente, de nuevo por 3, 3 por cuánto me da 81, 3 por 27. 3 por cuánto me da 27, 3 por 9. Y 3 por cuánto me da 9, por 3. Y por último, 3 por cuánto me da 3, por 1. Cuando llego al 1 al final, quiere decir que ya hice toda mi descomposición prima y lo que va a resultar es que el 729 se puede escribir como los productos de estos factores que están acá. Pero como esos factores son todos iguales, lo puedo expresar como potencia y llego a que el 729 es lo mismo que 3 elevado a 6. Por consiguiente, mi raíz, que era raíz sexta de 729, se puede escribir como raíz sexta de 3 elevado a 6. Ahora escribimos utilizando la propiedad de las potencias. Se conserva la base y anotamos el exponente como una fracción donde el numerador corresponde al exponente que estaba dentro y el denominador el exponente que está en el índice. Y nos queda 3 elevado a 6 partido en 6, pero el 6 dividido en 6, nosotros sabemos simplificar esa fracción, me da 1, y 3 elevado a 1 da 3. Y con eso termino el ejercicio, no se necesita hacer nada más. Espero que todo esto les haya permitido entender mejor lo que estábamos trabajando durante el encuentro y lo que estamos trabajando durante la guía. Voy a intentar ir preparando nuevo material que les pueda servir para comprender mejor. Estoy atenta a sus comentarios, ya sea por comentario privado o por comentario público en el tablón. Que tengan una muy linda jornada y espero que podamos trabajar bien juntos.